carlismo y explicar su ideario y apoyos sociales. En primer lugar, hay que indicar que este problema carlista es un problema principalmente de sucesión dinástica. Ocurre en su mayor parte durante el reinado de Isabel II, de 1833 y 1868, con tres guerras carlistas, como veremos, la primera que ocurre en 1833 a 1840, la segunda a mediados del siglo XIX y la siguiente sobre todo durante el sexenio revolucionario, tras tener que desterrarse Isabel II tras la Provincia de septiembre de 1868, protagonizada por Prim, y la tercera carrera carlista acaecerá durante el reinado de Amadeo de Saboya. Principalmente el problema carlista surge cuando al final del reinado de Fernando VII, que había tenido ya 3 esposas y se casa con María Cristina en 1830, no tiene una sucesión, no tiene un hijo al que poder dejar el trono. Fernando VII, por lo tanto, intenta buscar con su cuarta esposa, María Cristina, un hijo que le pueda proporcionar esta sucesión dinástica. Pero ya Fernando VII tiene una hija en 1830 que hace que el bando carlista, el bando de su hermano menor, Carlos María Isidro, aspire o que intente que este sea el futuro rey tras Fernando VII, puesto que desde 1700, desde la presencia de los Borbones en la monarquía española tras la Gran Sucesión con Felipe V, se instauró la ley sálica, en la cual impedía el acceso al trono a las mujeres. Sin embargo, ya a final del siglo XIX, Carlos IV, el padre de Fernando VII, había dictado la pragmática sanción, que no se había hecho pública, pero que estaba presente, en la cual permitía el reinado de las mujeres. Fernando VII, ante esta situación de posibilitar a su hija el acceso al trono, implanta de nuevo la pragmática sanción. Sin embargo, Fernando VII tenía una serie de problemas de aterosclerosis, problemas circulatorios y cae gravemente enfermo en el verano de 1832. Y su esposa actúa como regente, María Cristina, y hay una serie de actuaciones en la granja, entre ellos una serie de rebeliones de tenientes en la granja y sobre todo de una camarilla absolutista que se encontraba alrededor del trono, que presiona a María Cristina para que deje o para que abola esta pragmática sanción, estando Fernando VII muy enfermo, como hemos dicho. Sin embargo, Fernando VII va a recobrar la salud por un breve periodo del tiempo y va a implantar de nuevo la pragmática sanción, dejando por lo tanto a su hija Isabel, la futura Isabel II, como la legítima sucesora al trono. Sin embargo, como hemos visto, ya había un grupo carlista en honor a Carlos María Isidro, que ya había reaccionado en este motín de la granja y que había obligado a derogar esta pragmática sanción, entre ellos, como hemos dicho, a Ceva Bermúdez, y que no va a aceptar volver a esa pragmática sanción derogando la ley sálica del 31 de diciembre de 1832, y que tras la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, va a proclamar a Carlos María Isidro como futuro sucesor al trono español. Sobre todo el 1 de octubre de 1833, en el Manifiesto de Abrantes, cuando Carlos María Isidro se va a proclamar o va a reclamar el trono español. Entrando en el estándar en sí, hay que indicar que el ideario fundamental del carlismo es una defensa acérrima del antiguo régimen, algo que ya había cuestionado la monarquía de Fernando VII, que era un monarca absoluto. Sin embargo, se había enfrentado a partidas carlistas, o más bien partidarios del antiguo régimen, y que luego van a apoyar a Carlos María Isidro en 1827, en la revuelta de los malcontents, o también denominada de los agraviats, que sofocó el propio Fernando VII acudiendo a Cataluña. El carlismo, por lo tanto, defiende el absolutismo, apoya el antiguo régimen, como vemos, una monarquía absoluta con todos los poderes para el monarca, y además era defensor de los fueros y privilegios fiscales, algo que hará que, sobre todo, como veamos, tenga
mayor apoyo en aquellas regiones que poseían esos fueros y privilegios y que no querían perder, como por ejemplo las provincias vascas o Navarra. Además, defendía la sociedad estamental, es decir, la división en tres estamentos, clero, nobleza y tercer estado, con estamentos privilegiados que no pagaban impuestos como el clero y la nobleza. Era profundamente católico, de un estado confesional, incluyendo la alianza trono-altar, el poder del rey era otorgado por Dios, y implantaba de nuevo la ley sálica. Y su lema, bastante elocuente, era Dios, patria y rey. También proponía la vuelta de la Santa Inquisición, algo que no se había atrevido, y el propio Fernando VII, a volver a instaurar tras el trienio liberal, instaurarla en 1824, en la década ominosa, algo que no hizo ni Fernando VII. Y también se oponía al centralismo administrativo, defendiendo estos fueros, y a las reformas liberales, destacando las desamortizaciones. Algo que hizo que parte de la Iglesia apoyara el carlismo. ¿Dónde se encontraba este apoyo? Pues principalmente socialmente recibía el apoyo mayoritariamente del mundo rural, teniendo su base en la pequeña nobleza, el bajo clero y el campesinado. Dentro del propio ejército fue apoyado por la baja y media oficialía, ya que los altos cargos eran isabelinos, y este apoyo social se reflejaba en unas zonas rurales concretas, sobre todo el País Vasco, Navarra, algunas zonas de Cataluña, Aragón, Valencia, zona de Maestrazgo, Galicia y las zonas rurales de las dos Castillas. Por ejemplo, en Albalmanzano hubo una partida carlista muy importante. También tenía apoyo de cierta parte de los artesanos y algunos oficiales del ejército descontentos. Este apoyo lo podemos observar, tuvo a lo largo del siglo XIX tuvo como resultado diferentes guerras, 3 guerras carlistas. En este mapa, ahora pasaremos a ver ese apoyo, esas guerras cuando sucedieron. Sobre todo se situaba en las zonas rurales y sobre todo en las zonas con los fueros y privilegios que dependía Carlos María Isidro, defensor acérrimo del antiguo régimen. Estas 3 guerras carlistas, hay que indicarlas en este estándar, fundamentalmente fueron la primera, la segunda y la tercera. La primera entre el 33 y el 40, con Zumalacárregui como general más destacado, que murió en el sitio de Bilbao en el 38, la expedición real de 1837, que a punto estuvo de acabar la guerra con la victoria del bando isabelino, y el dominio de las zonas rurales, y que acabó con el convenio de Vergara, el abrazo de Vergara entre el general isabelino Espartero y el carlista Maroto, aunque la guerra prosiguió con irreductibles carlistas hasta la victoria sobre Cabrera en 1840. Espartero por esto fue declarado príncipe de Vergara y continuaron en este acuerdo, en este convenio, se mantuvieron los fueros de Navarra y País Vasco y la integración de los oficiales del ejército carlista dentro del ejército isabelino. También hubo una segunda guerra en el contexto de la década moderada, ya en la mayoría de edad de Isabel II, con el hijo de Carlos María Isidro, que hubiera sido Carlos V, como Carlos VI, e intento de conseguir la corona. Y una tercera, como hemos indicado, durante este sexenio revolucionario que puso fin en 1876 con la ascensión al trono de Alfonso XII, que fueron vencidos por General Pavía, y que entraron ya legalizados este partido carlista en 1877. Aquí tenemos al principal dirigente del carlismo, Carlos María Isidro, el protagonista de la primera guerra carlista, hermano de Fernando VII, el abrazo de Vergara entre Espartero y Cabrera, el mapa donde vemos las principales luchas y los principales apoyos de Carlos María Isidro, y los personajes finalmente de esta guerra carlista, como los generales Zumalacárregui, el cual tenemos por ejemplo los episodios nacionales de Pérez Galdós, o Maroto, y Luis Fernández de Córdoba, Pavía, protagonista de la tercera guerra carlista, o Espartero como finalista de que consiguió la victoria en la primera guerra carlista con el abrazo de Vergara. Por lo tanto, para resumir, debemos de indicar que las guerras carlistas tuvieron como motivo la defensa del antiguo régimen, la sucesión al trono
de la monarquía española, la monarquía absoluta, la defensa de la sociedad estamental, de los fueros y privilegios de regiones como Navarra, País Vasco, la confesionalidad del Estado, lema Dios, Patria y Rey, ¿de acuerdo? Y apoyos en zonas rurales, sobre todo como el País Vasco, Navarra, algunas zonas de Cataluña, Aragón, Maestrazgo, Valencia, Galicia y las dos Castillas, con un apoyo sobre todo de la sociedad rural, artesanos, campesinado, medio bajo clero y también media oficialidad del ejército antiguamente español. Con esto espero que os sirva para repasar y para estudiar este estándar que es bastante sencillito y en el cual debemos contextualizar estas guerras carlistas durante el reinado de Isabel II con el fin del periodo de Fernando VII y que se pone en fin tras la ascensión de nuevo de los Borbones con Alfonso XII en 1874 y el final de la Tercera Guerra Carlista.